Egunon guztioi, zenbat aurpegi, ze ondo, aurpegi berriak, ezagunak ere. Bueno, Iruraiz Gaunako udalak eta Trokonizeko kontseiluak gure agurrik beroenak zabaldu nahi dizkizuegu eta ongi etorri eman gaurko omenaldi honetara hurbildu zareten guztioi. Hoy es un día especial por dos motivos. En primer lugar, por el propio homenaje que hoy celebramos. Hoy homenajeamos a las lavanderas de Trokoniz. Hoy reconoce el trabajo, el esfuerzo y la vida cotidiana de tantas mujeres que sostuvieron nuestras familias y nuestros pueblos durante generaciones. Mujeres que cuidaron, trabajaron y sacaron adelante la vida comunitaria muchas veces desde el anonimato y sin el reconocimiento que merecían. Y en segundo lugar, porque este homenaje nace también gracias a la implicación del propio pueblo de Trokoniz por recuperar y cuidar parte de su patrimonio. La restauración de este lavadero no es solamente recuperar un espacio físico, es recuperar memoria, identidad y una parte importante de la historia colectiva del pueblo. Y creo sinceramente que eso tiene muchísimo valor. Desde el Ayuntamiento llevamos tiempo trabajando para reconocer y poner en valor la memoria de las personas que contribuyeron a construir nuestros pueblos y nuestra historia. Y con este homenaje queremos además dejar esa memoria reflejada también en el patrimonio, para que permanezca viva tanto para quienes hoy vivimos en este municipio como para quienes vengan en el futuro. Pero este homenaje tiene además un significado muy especial, porque hablar de las lavanderas es hablar de los cuidados, hablar de un trabajo imprescindible para la vida, para la salud y para el bienestar de toda la comunidad, que durante siglos recayó casi exclusivamente sobre las mujeres. Lavar la ropa, cuidar de la familia, sostener el día a día, eran tareas fundamentales y absolutamente necesarias, pero pocas veces reconocidas socialmente como el enorme trabajo que realmente suponían. Las mujeres durante siglos han sido quienes han sostenido la vida cotidiana y también quienes han mantenido unidos nuestros pueblos y comunidades. Y espacios como este lavadero son testimonio de ello. Porque los lavaderos eran únicamente lugares de trabajo duro. También fueron espacios de encuentro, de conversación, de apoyo mutuo y de solidaridad entre mujeres. Espacios donde se compartían preocupaciones, alegrías, noticias y experiencias de vida. Espacios de comunidad. Por eso, recuperar hoy este lavadero y homenajear a quienes lo utilizaron es también una manera de reconocer públicamente todo ese trabajo invisible que tantas mujeres realizaron durante generaciones. Creo que es importante que como instituciones y como sociedad sigamos avanzando en poner los cuidados en el centro y en reconocer el papel fundamental que han tenido las mujeres en la construcción de nuestros pueblos. Hoy tenemos además la suerte de contar con la historiadora Isabel Mellén, que nos ayudará a profundizar en muchas de estas cuestiones. Pero sobre todo contaremos con las verdaderas protagonistas, las mujeres que utilizan este espacio y que a través de sus recuerdos y vivencias nos permitirán acercarnos a una parte muy importante de nuestra historia. También queremos agradecer la participación de la jabonería de Endra, estáis aquí, Aviana, de compartir algunos de sus jabones artesanales. Han preparado un microteatro especial pensado para esta ocasión. Y, por supuesto, agradecer al pueblo de Trokoniz por haber tomado la iniciativa de regalarnos un día como este. Así que espero dugu gaurko ekitaldia zuen gustukoa izatea eta elkarrekin memoria, aitortza eta komunitatea ospatzea. Eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, muchas gracias por estar aquí a todos y a todas. Bueno, desde la Comisión de Actividades del Pueblo os queremos dar las gracias por la participación y, bueno, prácticamente lo ha dicho todo, Irache, así que yo poco más que decir. Luego también quiero agradecer a las personas que estaban en la Junta anterior por la puesta en marcha de la rehabilitación y el acabado de todo el proyecto que conlleva el que esté así en estos momentos. Y, bueno, en previsión está el molino. Y poco más, no sé. Muchísimas gracias a Yana y a Isabel por estar aquí. Es un placer. Así que ya estoy. Egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. Estoy muy contenta de estar aquí en Trokoniz esta mañana. Me ponen muy feliz estos homenajes a las lavanderas que ideó Ollana hace unos años, ¿no? Y que poco a poco pues, se van realizando cada vez en más lugares, cada vez en más pueblos, porque, como dice Irache, es un reconocimiento público a una labor que históricamente ha sido invisibilizada, la labor de los... Y es que cuando se habla del pasado o pensamos en la historia,
Normalmente la pensamos como las hazañas de los grandes hombres, si voy a decir hombres, ¿no?, ricos o militares del pasado, que consiguen su poder pues, a través de las guerras o que ostentan el poder político. Pensamos en reyes, pensamos en grandes generales. Y sin embargo, la historia no es eso o no es solo eso. Desde luego, la historia sobre todo son las vivencias de las personas que a lo largo de los siglos han habitado el mismo territorio que habitamos nosotras y nosotros en la actualidad. La historia, la que se escribe también con mayúsculas, es la historia de las personas que han vivido en Tróconiz, que han vivido en la zona de la Llanada desde tiempos inmemoriales y que han dejado su huella en nuestro presente. Una huella que muchas veces todavía es visible y que tenemos que aprender a ver, a valorar y a recuperar. Por eso os quiero dar la enhorabuena también por haber recuperado este espacio, el del lavadero, que por cierto yo he estado un montón de veces en Tróconiz, sobre todo viendo la iglesia, pero este espacio no lo conocía para nada. Me han dicho que estaba cubierto de maleza hasta hace bien poquito y ahora pues ya es un espacio transitable, que se puede visitar, que se puede reutilizar y que creo que va a servir para conservar la memoria de las vivencias de las personas de Tróconiz durante unas cuantas generaciones más. Y eso siempre es algo que hay que celebrar. Porque efectivamente, como decía Irache, lo que ha servido de motor de la civilización desde la prehistoria hasta hoy no es la guerra, no es la política, son los cuidados. Si hemos sobrevivido hasta hoy como especie y si siguen funcionando las comunidades y las sociedades, es porque nos cuidamos, porque unas personas a otras procuramos que estemos bien, que si tenemos algún problema nos ayudemos, que si hay algún problema de salud, también ayudemos a cuidar a esas personas. De hecho, Margaret Mead, que es una antropóloga muy famosa, hace poco dijo una frase que ya ha quedado para los anales, ¿no? Cuando le preguntaron que para ella cuál era el primer síntoma de civilización, ella dijo que un fémur roto, que ella encuentra en un yacimiento arqueológico y que se da cuenta de que ese fémur alguien se lo rompió y sin embargo tiene síntomas de cicatrización, es decir, de que el grupo ayudó a esa persona que estaba en necesidad a sobrevivir. Y sin embargo, los cuidados es lo que menos valoramos a día de hoy en la sociedad. Normalmente los trabajos relacionados con los cuidados son los peor pagados, los más feminizados, los realizados por mujeres también muchas veces racializadas o que vienen de otros lugares, ¿no?, que son inmigrantes. Y eso implica que no estamos valorando lo importante, sino que estamos valorando lo accesorio. Así que hoy, en la jornada de hoy, en este homenaje a las lavanderas, vamos a poner en el centro esa labor de los cuidados que hicieron estas mujeres, vamos a recordar su historia y vamos a memorizarla, vamos a guardarla para seguir contándosela a la siguiente generación. Y es verdad que los lavaderos, que muchos pueblos están casi olvidados, sin embargo, nos permiten contar la historia del trabajo femenino, de un trabajo que muchas veces ni siquiera era remunerado, pero que era absolutamente necesario para sostener a todas las sociedades. Para contextualizar un poquito el trabajo de las lavanderas y ver qué se hacía aquí dentro, vamos a empezar describiendo, en primer lugar, en qué consistía lavar la ropa. Porque claro, muchas de nosotras, afortunadamente, no hemos vivido esos procesos de cómo se lavaba la ropa antes y pues tenemos lavadoras, incluso secadoras, que nos ayudan en nuestra vida cotidiana y que son maravillosas y nos han quitado un montón de horas de trabajo. Pero el proceso de lavar la ropa era profundamente tedioso, larguísimo y duraba incluso varias jornadas de trabajo. Luego nos contarán aquí algunas personas que seguramente han vivido eso, cómo lo vivían, cómo lo sentían y lo que suponía para ellas. En el proceso de lavar la ropa primero había que separar, ¿no?, la ropa de color de la ropa blanca. Después se hacía el proceso que se llamaba la colada, que la colada consistía en pasar agua con ceniza, ¿vale?, para que se haga una lejía natural, para que se haga una especie de agua jabonosa. Se utilizaba, pues depende, a veces un recipiente, en otras ocasiones un tronco, podía valer un tronco vaciado por dentro, con una especie de lagar abajo, pero muchas veces servía un balde, un barreño grande con un agujero que tenían por debajo. Entonces colocaban ahí la ropa que previamente había estado a remojo, ponían un trapito encima, echaban unas cenizas que cualquier persona tenía en el hogar, que sacaba de la chimenea, y empezaban a echar agua caliente por encima. Ese agua, las cenizas se quedaban en la parte de arriba del trapo, pero se filtraba el agua, se creaba esa lejía natural, iba cayendo por debajo, se recogía y de nuevo se hacía ese proceso, ¿no? Entonces, a eso pues, se llamaba el proceso de la colada de la ropa. Después de ello, se colocaba un poquito al sol para que esa lejía tuviera más efecto y se pudieran activar, ¿no?, lo de todas las propiedades que hacían que se limpiasen la ropa. Además, también era un proceso que servía para higienizar, porque mataba todas las posibles bacterias que hubiera allí. Después de ello, esa ropa se tenía que llevar al lavadero, al río, a la fuente. Ya vamos a ver que los espacios han cambiado. En este caso vamos a hablar del lavadero. Se trae aquí al lavadero
que esa ropa, por cierto, pesaba bastante, porque la ropa mojada pesa como 7 veces más que la ropa seca, o sea que era una labor ardua la de tener que venir hasta aquí arriba, ¿no? Subir esta cuesta que seguramente muchas mujeres la recuerden con horror. Venían aquí, empezaban aquí a aclarar la ropa y luego también pues tenían otro tipo de materiales como el añil o unos jabones duros que servía para frotar algunas manchas que se habían quedado más incrustadas y de esa manera pues podían ya terminar de repasar la ropa. Después, pues probablemente las dejarían por aquí cerca, las sábanas, toda la ropa aquí para que volviese a hacer el efecto del sol y también el sol blanquease mucho más esa ropa, esa colada que se utilizaba, ¿no? Después de eso, pues ya se la podían llevar a su casa. Entre unas cosas y otras pasaban 2-3 días de trabajo, ¿no? Y esto era una labor que lo tenían que hacer muchísimas mujeres dentro de su propio hogar. Es decir, normalmente era una tarea asignada a las mujeres, jamás se vio a hombre alguno realizando esta labor, por lo menos a la luz del día, porque hace poco me enteré por algún testimonio que algunos hombres, cuando no tenían una mujer que les hiciera esa labor, venían a escondidas, ¿no?, al lavadero para que no les vieran hacer ellos esa tarea que consideraban que les degradaba, porque era una cosa como de mujeres, pero normalmente los hombres solteros incluso contaban con alguna mujer a la que le pagaban, o alguna... ¿Hola? ¿Se acabó la batería tan pronto? ¿Me oís igual? Yo grito. O contaban con alguna mujer, como decía, que les podía realizar esa ingratísima tarea. De hecho, la cuestión de lavar la ropa no solamente era algo que hacían las mujeres para su hogar, sino que incluso algunas se profesionalizaron y convirtieron el lavado de la ropa en un oficio. Y así teníamos, por ejemplo, a las criadas, que muchas veces eran mujeres del mundo rural, que iban a servir a las casas de las mujeres más ricas, y en esos casos, pues entre las muchísimas tareas que tenían que realizar en su día a día, pues también tenían que encargarse del lavado de la ropa. Y otras que eran específicamente lavanderas, es decir, que habían conseguido de eso, de esa labor que tenían que hacer para su hogar, también la hacían para otras personas y se convertía en un oficio que les permitía salir adelante a ellas y a sus familias. Estas mujeres que se dedicaban profesionalmente al lavado de la ropa, normalmente lavaban pues para cuarteles que podía haber cerca, donde pues había muchísima ropa de cama, conventos, que también los conventos muchas veces externalizaban toda la labor del lavado de la ropa y se la dejaban a estas mujeres. Y en el mundo rural, y en lugares como Troconiz, que está cerquita de Vitoria, pues también era muy habitual que muchas mujeres del mundo rural se fuesen a las ciudades, aprovechando pues normalmente que algún mozo del pueblo o algún familiar también tenía que viajar a Vitoria pues a vender verduras o a los mercados que se desarrollaban allí, aprovechaban el viaje, cargaban pues con la ropa, ¿no?, que tenían que entregar en la ciudad y allí volvían con ropa nueva que recogían en esa zona de la urbe, ¿no? Entonces lo que normalmente hacían era ir, pues por ejemplo los lunes, se hacían una ronda por todas las casas donde la gente les daba sus prendas, tomaban nota, ¿no?, por duplicado, primero se quedaban en la casa, pues qué prenda les habían entregado, ellas se llevaban otro duplicado para que luego todo volviese de nuevo al mismo lugar, traían de vuelta esa ropa, las lavaban aquí, en los lavaderos rurales cerca de las ciudades, y cuando estaba lista, a los 3-4 días, regresaban de nuevo y entregaban esa ropa a sus clientes. No os penséis tampoco que era un trabajo muy bien remunerado. De hecho, estaba bastante mal pagado y a eso tenemos que sumar que eran ellas las que se encargaban de pagar los cestos, crear los jabones, hacer las lejías, todo ese instrumental que necesitaban para su trabajo cotidiano también recaía en ellas. Entonces ellas eran las que tenían que poner ese dinero a la hora de realizar esa función. Aún así, y a pesar de que no tenían muy buenas condiciones laborales y de ser un trabajo durísimo, estas mujeres pues consiguieron salir adelante gracias al lavado de la ropa y a la creación de espacios como este. Y es que además lavar la ropa, aparte de ser poco lucrativo, también era bastante peligroso. De hecho, para que os hagáis una idea, el ilustrado Jovellanos, ya en el siglo XVIII, decía que uno de los peores trabajos y más duros que existía en su tiempo era precisamente el de lavar la ropa, porque suponía que las mujeres estaban en malas posturas, tenían que cargar con muchísimo peso, tenían que, ya sabéis, en invierno, incluso cuando se lava el agua del lavadero, tenían que romperlo con sus propias manos para poder meter las manos allí y poder aclarar la ropa. En verano estaban completamente expuestas al sol, con lo cual pues también les podía generar eso, quemaduras en la piel, etc. Entonces tenían muchísimas enfermedades asociadas, como reuma, o podían coger neumonías, o pues sobre todo la artritis, ¿no?, la famosa artritis y la deformación de los dedos de realizar ese trabajo manual tan ingrato y tan duro. O sea que siempre se ha reconocido que era un trabajo durísimo, pero al mismo tiempo se asumía que era algo absolutamente necesario. Sin embargo, las mujeres no siempre utilizaron espacios como los lavaderos para poder realizar su labor. De hecho, los lavaderos
casi todos ellos son de finales del siglo XIX o incluso principios del siglo XX. No estaban aquí desde los inicios de Tróconiz. Los de la zona de la Llanada y los de Uraiz-Gauna, más o menos, ya es pues a partir de la década de 1870, 1880, 90, es cuando empiezan a construirse esos espacios. ¿Dónde lavaban las mujeres anteriormente a esto? Pues aquí lo tenemos cerca, ¿no? Lo estamos casi oyendo. En el regato de agua, que normalmente siempre había cerca de todas las localidades, siempre estaba cerca de los núcleos de población. Cuando las mujeres iban a lavar a los ríos, normalmente lo hacían en un lugar que estaba un poquito más apartado. Primero porque muchas veces cuando estaban aclarando la ropa, contaminaban un poquito las aguas, ¿no? Con los jabones que utilizaban o pues con la suciedad que salía de las prendas. Entonces procuraban no hacerlo demasiado cerca del núcleo de población o justo en el agua que luego va a ser para beber. Se iban un poquito más abajo en el río para así de esa manera pues no contaminar las aguas y no ensuciarlas con su tarea. Pero el lavado en el río tenía también otros problemas y complejidades, que es que para poder hacer ese aclarado de la ropa tenían que meterse dentro del río. O sea, se metían en el interior, hiciese frío, hiciese calor, en verano pues muy agradable, en invierno pues os imagináis que de agradable nada, ¿no? Esperad que estoy aquí pisando algo, me voy a caer. No es lo que he pisado, no quiero saber. Entonces, se metían dentro del agua, ¿no? Eso implicaba que, claro, se estaban mojando las faldas que llevaban, se calaban enteras y además la postura, al agacharse, era muchísimo más incómoda para la espalda. Por lo tanto, pues no era el lugar más cómodo para ellas para lavar, pero sin embargo fue el más tradicional y el que se ha llevado a cabo durante la mayor parte de la historia, ¿no? ¿En qué momento empieza a cambiar esto y surgen los lavaderos? Bueno, pues surge con una innovación tecnológica que es la traída de las aguas al centro de las localidades. Es decir, las primeras fuentes que hay en el medio del pueblo. La traída de las aguas es una labor bastante complicada, sobre todo porque muchos pueblos igual están en un alto. El hecho de que estén en una zona alta hace que subir el agua hacia arriba pues se complique un poquito más. De hecho, por ejemplo, tenemos el caso en la Llanada de Salvatierra Agurain. En esa villa tenemos documentado que desde el siglo XVI se intentó subir el agua hacia arriba de la colina para hacer fuentes públicas en el pueblo, porque lo que tenían era un sistema de pozos, pero no había fuentes de las que saliera agua corriente para todo el mundo. Y fue un proceso que en el siglo XVI lo intentaron varias veces, no lo consiguieron y de hecho ya hasta el siglo XIX no fue posible la traída de las aguas. Entonces, este problema era mucho más complejo de resolver en lugares como Agurain o como Vitoria. Porque claro, si hablamos de grandes núcleos de población, llevar el agua al centro de las ciudades implica que tienes que abrir muchas calles, hay casas que pasan por el medio, es decir, no es nada fácil poner un sistema de canalización de agua cuando ya está todo construido. En ese sentido, el mundo rural tenía cierta ventaja. Menos casas, la fuente de agua está más cerca, era mucho más fácil poder llevar el agua al centro de los pueblos. Pero no existía esa tecnología, digamos, ya hasta pues, el siglo XVIII o el siglo XIX. Entonces, las primeras fuentes, de hecho tenéis ahí una fuente en Tróconiz, no al lado de la parada del autobús, tenía la fuente y la zona del abrevadero, para que también los animales pudiesen beber y hubiese agua en el centro del pueblo para consumo humano y para consumo animal. Bueno, ¿qué sucedió entonces? Las lavanderas, que por supuesto eran muy listas, decían, vamos a ver, no me voy a ir yo no sé cuántos metros o igual algún kilómetro si acaso a lavar en el río con una incómoda cuando yo puedo llevar la ropa al lado de mi casa. Voy al centro del pueblo, me pongo allí a aclarar la ropa, que tenemos agua corriente, que al final es lo que necesitaban para poder hacer esa función, y con eso ya, pues tranquilamente, luego podían volverse a su casa y se ahorraban un montón de trayectos, de esfuerzo, y además la postura mejoraba bastante para ellas, porque no tenían que meterse dentro del agua, sino que podían quedarse fuera de la fuente y hacer un poquito así. Bueno, pues ahí empezaron a surgir ciertos conflictos con el uso de las aguas en los pueblos, que van por diferentes vías y por diferentes sentidos. Por un lado, claro, se acusaba a las mujeres lavanderas de estar contaminando las aguas, lo cual, bueno, pues es cierto porque el agua de consumo humano no se contaminaba, pero después eso normalmente iba al abrevadero. Entonces es verdad que luego los animales pues podían beber agua que estaba ya contaminada por los jabones o por esa suciedad, ¿no?, que se desprendía de la ropa. Pero había otro motivo que también aparece más o menos velado en la documentación y que al final es el que conduce también a la creación de los lavaderos como un espacio segregado para el trabajo femenino. Y es la cuestión moral. Porque claro, las mujeres, en vez de estar recluidas, apartadas de los núcleos de población a su aire, ¿no?, en el río, y un poco, digamos, protegidas, haciendo su labor tranquilamente, de repente estaban en mitad del pueblo y lo que hacían era pues arremangarse, subirse un poquito las faldas, ¿no?, se agachaban, se ponían un poquito... Yo me agacho porque se me ve la pierna.
pues se agachaban un poquito y se les veía un poco el escote. Entonces todo eso se empezaba a considerar en el siglo XIX, que es el siglo del tabú sexual, de la represión sexual, de que a las mujeres no se les puede ver ni el tobillo. Empezó a generar también otro tipo de problemáticas que consideraban de orden público. Porque el hecho de que una mujer se le viese un poco el cuerpo implicaba que, por supuesto, ella era la culpable si algo pasaba, que iba provocando dentro de ese discurso que estaba imperante en el siglo XIX y que todas conocemos porque en el siglo XXI también nos lo han contado y lo hemos oído en el siglo XX, ¿no? Entonces es que vais provocando, es que luego, claro, cuando pasan cosas, pues la culpa es vuestra, que os exponéis aquí en mitad del pueblo para que os vean los mozos. Y es verdad que también lo tenemos muy documentado a nivel histórico, que allí donde había agua había mujeres y también se producía cierto acoso, porque los muchachos, los hombres del pueblo, cuando querían, en sus palabras, ligar, luego habría que preguntarle a ella si era ligar o era otra cosa, normalmente iban a esos lugares donde se reunían las mujeres y estaban más a su aire. Sí que tenemos eso documentado, por ejemplo, en el caso de la Fuente de Vitoria, donde ahí los soldados describen, ¿no?, pues cómo iba la gente de los pueblos, estaban las muchachas aguadoras allí cogiendo el agua para llevarlas, muchas veces las criadas, ¿no?, para llevar a las casas para el uso doméstico, y alrededor de esa fuente pues nos cuentan los testimonios del siglo XIX, pues como había un montón de soldados, un montón de labriegos que venían del mundo rural y que iban allí a vender las verduras, todos diciéndole cosas a las muchachas, intentando hablar con ellas, y ellas mientras pues intentando trabajar, porque al final habían ido allí a trabajar y a tener pues de paso un poco de conversación entre ellas, ¿no? Entonces este tipo de situaciones se daban, y se daban mucho en los entornos donde había agua y donde había mujeres, en las fuentes, pero suponía una especie de culpabilización del cuerpo femenino, ¿no? La culpa era de ellas por haber estado enseñando. De hecho, tenemos algunas evidencias de estos problemas escritos en las propias fuentes. Voy a poner dos casos de Iruraiz Gauna, ¿vale? Ya que estamos por aquí. Aquí solamente he visto en la fuente que pone año de 1926, con lo cual ya sabemos cuándo hicieron la traída de aguas allí, ¿no?, cuando pusieron esa fuente. Pero, por ejemplo, en Alaiza, en la propia fuente, hay una multa escrita. Igual os suena haberlo visto en alguna vez en alguna de estas fuentes, que pone prohibido lavar carne, verduras y ropa con pena de 2,5 reales. Claro, esa prohibición no es una prohibición general para toda la población, es una prohibición específica para las mujeres del pueblo. ¿Por qué? Porque sabemos que los hombres no lavaban la ropa. Entonces, cuando automáticamente pone prohibido lavar carne, verduras, que es una labor que hacían las mujeres a la hora de pues, hacer la comida, y luego encima la ropa, eso ya nos indica que había multas específicas para aquellas que usasen la fuente pública y que pues, se expusiesen, ¿no?, de esa manera a su cuerpo frente al resto de la población. Y tenemos otro caso en Arrieta, que hicimos el homenaje a las lavanderas hace no mucho, hace unos poquitos meses, donde ese caso yo, por ejemplo, no lo conocía, pero ya fijándonos un poco mejor en la fuente, que estaba un poco rehecha, ponía también prohibido lavar ropa. Un poquito más disimulado, pero ahí ponía también esa prohibición. Es decir, que en el propio municipio de Iruraiz Gauna se ve que estas prohibiciones se hacían efectivas a las mujeres. Entonces, claro, frente a este problema, que empezaba a ser un problema de higiene y un problema moral al mismo tiempo, decidieron a finales del 19 construir un espacio segregado que estuviese normalmente protegido por paredes y por techo, para que las mujeres pudieran realizar allí esa labor sin que su cuerpo fuese visto. Muchas veces también en el mismo centro de las localidades, porque el lavadero está en el centro, pero ya están más resguardadas, están más tapadas, o en este caso, pues fuera de la localidad también, pero con un espacio que estaría un poquito más protegido. La intención no era exactamente protegerlas a ellas ni mejorar sus condiciones, pero bueno, pues también de paso esto supuso pues una mejora para ellas, ¿no?, porque al final podían lavar en una mejor postura, es verdad que estaban un poquito más protegidas, y se generó al final con el tiempo un espacio exclusivamente femenino donde ellas pudieran trabajar más tranquilamente y poder realizar esta función. Pero casi mejor, en vez de que os lo cuente yo, cómo estas mujeres vivieron, ¿no?, ese proceso del cambio de la fuente al lavadero, pues mejor que nos lo cuenten ellas. No hay derecho, ¿eh? ¿A dónde vamos a llegar? Yo estoy muy enfadada, no entiendo nada. Yo Pero no sabía, nada. yo no sabía que se multaba. Por la ley hemos topado. ¿Cómo andamos? Bueno. Ya llegas tarde, ¿eh? Tarde. Anda. Bueno, es que no salgo de una para meterme en otra.
Mira, 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 de verdad, ¿eh? Yo no puedo más ya. ¿Pero qué te ha pasado? Estoy así como me ves, que estaba sembrando las patatas y mi suegra se ha empeñado que hoy quería hacer la colada, que lleva ya ella 2 días con la ceniza y hemos venido a atender y es que no me he enterado. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que ha sido? ¿Qué me ha pasado? ¿Que me han puesto una multa? ¿Que me han puesto una multa? ¿Una multa? ¡Pero! ¿Pero qué multa? ¿Pero qué estás contando? ¿Pero qué ha pasado? A ver, explícanos. Mira, es que aquí no se sabe nunca cómo acertar. O sea, antes lavábamos la ropa en el río y ahí íbamos con nuestros paños manchados de sangre. ¿Y qué pasaba? Pues que lavábamos y la sangre se iba con la corriente y nadie se enteraba, no pasaba nada. Así era. Ahora, ¿qué pasa? Si lavo en este lavadero que nos han montado, ¿qué pasa con el agua? Que se mancha, ¿no? Se queda toda manchada. Y entonces yo, pues no quiero que se manchen vuestras ropas. Así que ayer, en la noche, porque claro, la sangre, esa que da la vida, pues no, es pecaminosa, es sucia. Entonces me tengo que esconder para lavar mis paños. ¿Y quién pasó por ahí? El hijo de la señora, que como está enfadadito porque mi Elvirita le ha dado calabazas, pues allá se fue al aguacile y ahora tengo multa. ¡Qué sinvergüenza! Y tanto que sinvergüenza. Dios, que no lo entiendo. Y multas, horarios. ¿Tú te acuerdas, Rosa? ¿Cómo nos teníamos que agachar, romper el hielo del agua con el agua por el frío, un hielo muy fuerte y teníamos que romperlo? Las manos se nos quedaban llenas de sabañones, así tengo ahora yo torcidas. Es que no entiendo. Y eso que se nos veía todo, porque teníamos que agacharnos. Ni que lo digas. ¿Y qué problemas además después? Y encima éramos pecadoras. Si te agachas, se te ve el escote. Mal. Eso. En la fuente nos mojamos mal. Y luego, que no es salubre. Mira, eso yo sí que no me lo creo. Porque lo que pasa es que no saben que esta ceniza que preparamos para blanquear las sábanas y la ropa también desinfecta. Y lo dejamos todo como el oro. Seguro. Hombre, Así es. Ay, mira, mira, es que todo es un problema. O sea, si se nos ve por aquí, se nos ve allá. Si venimos aquí, venimos para allá. Si se me moja y se me... Mira, que si te molesta, pues tira de esta. Eso. bueno, pero vamos a ver, porque es que sois 12 bocas que alimentar en casa. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues tú me dirás, ¿qué voy a hacer? Pues ¿qué voy a hacer? Pues no voy a pagar. ¿Qué? A ver, ¿de dónde quieres que lo saque? ¿Cómo Te lo vas a metes en pagar? un lío. Pues mira, Vas a pagar la multa. Pues yo te apoyo. Y te apoyamos todas. Sí, señora Que nos oigan bien. Ay, Eso, eso. nos oigan bien y que no nos traten de un lado para otro todo el tiempo. Que sea aquí, que sea en el otro lado. O te apoyamos todas. Totalmente. Además, A ¿sabes? ver. Que tiene razón Rosy. Que sí, que es verdad. Que tenemos que apoyar y no vas a pagar la multa, Aurorita. Pero os voy a decir una cosa. No estamos mal en este lavadero. No estamos mal. Estamos solitas, estamos más libres. No nos tenemos que agachar tanto. Que después de todo, no es de mal agüero este nuevo lavadero. Sí, pero mira, lo que no se puede es hacer todos estos cambios sin contar con nosotras. Antes teníamos que ir a Luzgaña a tender la ropa, ahora aquí. ¿Y nosotras nadie nos consulta? Eso. Hombre, pues es que, a ver, yo estoy muy enfadada. Hablábamos, protestábamos, pero hay que hacer algo. A ver, ¿nosotras lavamos, sí o no? Sí. Todas de acuerdo. ¿Nosotras lavamos? Pues nosotras ensuciamos. Y que lo limpien ellos. Eso. Y que lo limpien ellos. ¿Qué idea es esa? ¿pero qué estáis diciendo?
diciendo? A ver, vamos a ver. ¿Cómo que vamos a manchar nosotras? A ver, se me está ocurriendo, ¿eh? A ver qué está. Cada una de nosotras puede pensar una frase en modo de protesta. Protestar me gusta. Oye, y la colocamos ahí para que todo el mundo la vea. Y que se enteren. Que se enteren de una vez. Pues me parece muy bien. Venga, mira, En lugar de alabar, a escribir, a manchar. Aquí yo no me puedo agachar mucho, chicas. Bueno, tú tranquila. Yo ya tengo la mía, mira, mira, mira. En el río hace frío. ¿Qué lave tu tío? Eso, que lave tu tío. Antón, lave tu calzón. Que mira, ahí hay marrón. Eso, ay, marrón. Se lo juego, Carmen. Sí. Aquí, el de Carmen. Un día frotando. En la fuente. No me mires el escote. Mírame de frente, indecente. ¡Hombre! Eso, indecentes ellos, los que miran. A ver, nosotras lavamos, nosotras organizamos. Pues a ver. Y otra vez, porque es que hay que repetirlo muchas veces, que si mi cuerpo serrano te parece pecado, pues que mires para otro lado. Ay, que sí, que yo es que de verdad. Oye, chicas, yo, esto de protestar me ha encantado, ¿eh? Pero en este estado que estoy tan avanzado, también no quiero que el Isidro luego me salga un protestón. Prefiero, si os parece, que nos cantemos una jotita y a ver si me sale cantariño un poco más alegre, porque si... Venga, vamos a hacer una jotilla. Venga, la Yo la vi y ella me miraba y en la mano llevaba una jarra para lavarse los paños que con su sangre se manchaban. Yo la vi y ella me miraba y en la mano llevaba una jarra para lavar las ropitas que los niños se manchaban. Yo la vi y ella me miraba y en la mano llevaba una jarra para lavar los calzones del que ni las gracias le daba. Yo la vi y ella me miraba y en la mano llevaba una jarra. Yo la vi y ella me miraba y nuestras manos estaban heladas, dándonoslas con cariño, enseguida se templaban. Yo la vi y ella me miraba y en la mano llevaba una jarra. Bueno, pues como ha visto y como nos han contado magníficamente, ¿no? Los lavaderos eran espacios de trabajo duro, pero también eran espacios de reunión de las mujeres, donde ellas podían hablar también pues con cierta libertad. Esto, digamos, es una consecuencia no prevista del todo, ¿no?, a la hora de realizar los lavaderos, pero sí que es verdad que al hacerlo pues crearon como un espacio de socialización femenina. Y esto es importantísimo porque si nos retrotraemos un poco a cómo era el siglo XIX y cómo eran los pueblos, en ocasiones pues podía haber un bar, que en el fondo era la casa de alguien que podía vender vino, y en los bares, en las tabernas, normalmente estaban vedadas a las mujeres. A no ser que fueses la propietaria o la camarera, las mujeres no se esperaba que estuvieran allí en el bar, de hecho estaba mal visto. Y hasta hace relativamente poco ha persistido un poco esa idea social, ¿no?, de que las mujeres yendo solas al bar es algo raro, ¿no?, algo que no está bien. ¿Qué hacen allí en vez de estar trabajando o atendiendo a su familia? Entonces los espacios de socialización femeninos en los pueblos se acababan reduciendo, porque muchas se dedicaban al trabajo doméstico y eso implicaba que estaban la mayor parte del tiempo en su casa, o en la pieza, o en la huerta, o cultivando o sembrando patatas, como también nos han comentado aquí muy bien.
pero dentro de ese mundo laboral o mundo de los cuidados había poco espacio para quedar con las amigas. De hecho, no quedaban, no existía el ocio femenino, sin embargo sí existía el masculino. Entonces, ¿dónde se encontraban ellas normalmente? Pues había dos espacios privilegiados para hacerlo. Uno era el lavadero, que muchas veces las mujeres no quedaban para ponerse al día, pero sí que decían, vamos hasta ahora juntas al lavadero, y con la excusa de, bueno, le voy a decir a mi hermana a ver si me acompaña y me ayuda con unas sábanas. Estaban un ratito charlando mientras trabajaban y podían hablar entre ellas y saber pues la una de la otra, cuáles eran sus preocupaciones, si se encontraban bien. Y otro espacio era el rezo del rosario, porque el rosario era una actividad que se hacía normalmente al final del día y era una actividad no supervisada por ningún varón, porque no estaba el párroco dirigiendo el rosario, lo dirigían las propias mujeres. Entonces, en ese momento en que se reunían todas allí juntas, con la excusa también de rezar, pues después del rosario podían ponerse a hablar y podían ponerse un poco al día. O sea que al final, a pesar de ser un espacio de trabajo durísimo, y así lo recuerdan todos los testimonios de las mujeres que los utilizaron, por otro lado también reconocen y dicen, ¿no?, que por lo menos se tenían entre ellas, quedaban con las vecinas y podían estar charlando un rato. De hecho es curioso porque investigaciones como la que ha hecho Beatriz Gallego, que ha hecho entrevista antropológica a muchas mujeres y hombres que conocieron ese universo de los lavaderos, ¿no?, y lo conocieron en su vida cuando eran jóvenes, es curioso cómo las mujeres siempre cuentan ese tipo de cosas, pero sin embargo cuando les preguntaban a los hombres respondían una cosa bien distinta. No que era un espacio donde ellas podían estar con sus amistades y donde podían intercambiar información, sino que ellos contestan que normalmente era un espacio de riñas, que estaban ellas todo el día a la gresca y que era mejor no acercarse al lavadero. Esto es curioso porque en lavaderos como el de Troconi, que hay que venir hasta aquí, los hombres nunca entraban dentro. Como mucho alguno, si acaso, acercaba lo que era la ropa, la dejaba por aquí, si era majo, si no la llevaba la mujer, pero si era majo, pues dejaba aquí la ropa y salía corriendo. Entonces, claro, están respondiendo no desde la experiencia de saber lo que ocurría dentro de estos espacios segregados al género femenino, sino que están respondiendo desde el estereotipo social, desde la idea, que ya se ha demostrado que es falsa, de que las mujeres son incapaces de llevarse bien entre sí, que es el imaginario de la insolidaridad femenina, se le ha puesto nombre y todo, ¿no? Ese imaginario social de que las mujeres son incapaces de ayudarse, siempre son enemigas de sí mismas, seguramente lo habéis escuchado alguna vez. Sabemos que es falso por todos los testimonios y porque además a nivel histórico se ha estudiado de dónde viene esto y se sabe que es un estereotipo que se crea pero que no tiene nada que ver con la práctica social. La práctica social era otra. Mujeres que podían tener algún día un desencuentro, por supuesto, como todo el mundo, pero que normalmente en estos espacios se ayudaban entre sí, se prestaban el jabón, se ayudaban si una estaba un poco enferma, pues le lavaba a otra la ropa, es decir, espacios que servían también como ayuda mutua. Y pensad que en un mundo en el que las mujeres pues no tenían mucha escolarización o la educación que les daba consistía básicamente en coser y en que les enseñase moral cristiana, es decir, a ser mujeres sumisas y obedientes a sus maridos, donde ellas realmente aprendían algunas cosas básicas de la vida, muchas veces era también en el interior de los lavaderos. ¿De dónde si no ellas tendrían luego las nociones básicas de educación sexual para saber lo que tienes que hacer el día de la noche de bodas, ¿no?, o lo que supone el sexo, o lo que es parir? Obviamente todo ese tipo de procesos que son importantes en la vida de una mujer los aprenden en el lavadero, los aprenden entre ellas, porque ven a otras que están embarazadas, escuchan conversaciones, se habla del baile, se habla de las parejas, se habla de los novios, se hablan de cosas de la vida cotidiana, que eso servía para las más niñas que estaban ahí, para entender y aprender a ser mujeres en la sociedad que les tocó vivir, por supuesto, y con los condicionantes de esa sociedad que les tocó vivir. Entonces, esto seguro que os suena, había un código que se decía también entre las mujeres que estaban lavando, cuando de repente venían oídos indeseados, o se acercaban hombres, o se acercaba igual alguien del pueblo que no podía escuchar algo, sobre todo niños y niñas que ya estaban en edad de entender, decían aquello de hay ropa tendida, como la que hay aquí detrás. El código universal del mundo de los lavaderos, para que decir, callad ahora, que de esto no podemos hablar, ¿no? Se autocensuraban un poco también por cuestiones de seguridad, digámoslo así. Pero para entender un poquito mejor cómo eran las dinámicas del interior del lavadero y para que nos compartan un poco cómo fueron esas vivencias y esas experiencias, ahora sí que vamos a llamar a las lavanderas de Troconiz, a las mujeres u hombres también, que han conocido este espacio cuando estaba en uso, para que nos digan un poco pues cómo se trabajaba aquí, cómo se organizaban, qué dinámicas se daban dentro, y así ya pues podemos contar con testimonios de primera mano, que es lo más interesante, en vez de esta contextualización histórica, que nos hablen ya desde la propia memoria y pongamos en valor a esas mujeres que efectivamente utilizaron este y otros lavaderos y que con ese trabajo
nos cuidaron e hicieron que las siguientes generaciones continuaran hasta el día de hoy. Así que voy a pedir un aplauso para ellas y a ver si alguna se anima a comentarnos algo. A ver, por aquí veo alguna que conoció este lavadero u otros. ¿Nos queréis contar algo? Sí, cuenta. Bueno, yo recuerdo que mi suegra hacía la colada con ceniza. Sí. Eso lo recogía y la ceniza no la echaba, sino lo colaba bien y lo dejaba en un balde y luego la ropa la metía en el cubo ese grande, que era más grande que un bidón, que tenía un agujero abajo con un pitorro que salía el agua al balde. Entonces le echaba el agua poco a poco para que no se filtraría toda de un golpe. Y lo volvía otra vez a calentar el agua y volvía otra vez a echarlo. Y hacía a lo menos 3 veces, que sepa yo, 3 veces. Claro, en tantos años ya muchas cosas se me han olvidado. Entonces, luego cogía la ropa y la traía a aclarar aquí. La aclaraba y luego la tendía en Turragaina. Turragaina se llama el monte este. Entonces no había matos. Y entonces iba yo con ella a extender las sábanas, porque una de un lado y otro de otro la podíamos extender toda lisa, o sea, toda... Y que traía agua de aquí y le echaba agua otra vez, después de aclararlas y todo, le echaba agua. Y esas sábanas cuando se secaban las olías, porque me acuerdo que mi suegra me decía, huele, verás que bien huele. Y olían muy bien. O sea, todo eso reconozco, pero ya en tantos años ya poco se me ha quedado. Claro. Sí. Pese a todo ese proceso, o sea, la suerte infinita con lo de las lavadoras. Por cierto, un apunte. ¿Sabéis la primera patente de lavadora? ¿Es del siglo XVII? ¿Cuándo llegaron las primeras lavadoras a los hogares? Años 60 del siglo XX. A los hogares más o menos normalicos y corrientes de todo el mundo. Porque a los hogares de las mujeres ricas llegó un poquito antes, ya en la década de los 40, 50. Entonces ahí pues ya las lavanderas profesionales perdieron su trabajo. Fueron de las primeras que perdieron esa función por las lavadoras. Pero qué curioso, la primera patente en el siglo XVII y no se comercializa hasta un par de siglos más tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo hacían las mujeres y era más barato que lo hiciera una mujer a intentar perfeccionar ese invento que ya existía previamente, ¿no? O sea, imaginaos también qué injusticia y cuánto... O sea, de hecho, si se hubiera continuado con esa patente de la lavadora, no hubiera hecho falta ni los lavaderos, no los tendríamos hoy en día. Directamente hubieran desaparecido antes. Nada, me ha recordado un poco esto que nos voy a contar ese detalle. Sí, yo eso lo vi, claro, y se me quedó, porque eso yo en mi casa no lo había visto, porque como hay un lavadero grande, pues y todavía no existían las lavadoras, pero empezaron entonces a comerciar lavadoras, porque si no ibas a un sitio y no tenía, no, pues no tenemos. Pues la semana que viene vendrán, o sea, siempre poniendo alguna pega para decir que no tienen lavadoras. Yeah. Y yo no recuerdo más, o sea, la vara, y aparte de que se puso ya malica, ya no lo hizo más. Pero yo vi hacerle el proceso de la ceniza, de echarle al agua, y en 2 días estaba con la ceniza, bueno, la ceniza no, el agua de la ceniza. Sí. Ella hacía la lejía aparte y luego la usaba, no en vez de hacerla en el momento. Sí. Y además es que olías la ropa, después de seca, olías la ropa muy bien. Y entonces no había colonias como hoy día. Claro. Entonces, pues era lo que olía de la ceniza. Por ahí creo que nos quieres contar algo también, a ver, cuéntanos. Sí, pero no es de aquí, yo lo he vivido en Salinillas de Buradón. Ah, mira, Salinillas. Que se iba a lavar, yo he ido a lavar al lavadero. O sea, yo iba con 12 años a lavar, incluso a fregar los platos, que los llevábamos en un cesto. Y lavar, y he puesto la ropa con ceniza, y he extendido las sábanas a la hierba para que se blanquearan. Y la verdad es que era muy agradable, porque lo de lavar en el lavadero te daba pie a todo esto, a los chismorreos del pueblo, a todo lo que... Confirmamos, ¿no? Que había chismes, Sí, confirmamos. Sí. Lo pasábamos genial, ¿eh? O sea, era divertido
Y yo con 12 años, pues hombre, más me divertía casi, pero lavaba también, porque como mi madre estaba enferma, yo tenía que lavar. ¿Te tocó a ti? Sí, sí. Y bueno, todos los veranos que iba de Vitoria al pueblo, todos los veranos me tocaba lavar y fregar en el lavadero. Íbamos con el caldero, íbamos con el cacharro lleno de ropa. Sí. Lo que pasa es que era un lavadero con agua, pasaba el río. Sí. Entonces ahí no se tenía en cuenta si coloreabas el agua o no coloreabas el agua con cosas. Entonces el río se lo llevaba. Que de hecho íbamos a coger cangrejos, había un momento en el que secaban el río para limpiarlo y salían los cangrejos y íbamos a por cangrejos también. Y hacías un poco de todo, ¿no? Ya que ibas a lavar, el chisme y el cangrejo, luego ya la comida para casa. Para mí los veranos en el pueblo era una maravilla, era divertido. Trabajoso, hombre, pero divertido. Hay que decir que tú lavabas en verano, cuando era agradable. Sí. Luego supongo que en invierno la cosa cambió un poquito, ¿no? Pues en invierno lo haría mi abuela, pero eran menos, porque ya no estaban sus nietos con ella y bueno, pues era diferente, pero sí. Sí. ¿Y nos puedes contar qué tipo de conversaciones había o es top secreto? Pues había de todo, porque hablaban las unas de las que no estaban. Y que si eran no sé qué, que si eran no sé cuánto. Las otras, alguna contaba chistes, o sea, también se cantaba canciones, pues de eso, de toda la vida, y para mí era divertido, y además escuchar a las mujeres mayores me resultaba grato porque te decían cosas que igual tú no sabías, y hablaban entre ellas de cosas que decían, jolín, ¿y esto? Se ponen la oreja, ¿no? ¿Qué es eso de los novios, no? Aprendías cosas que bueno, que sabían los mayores y tú no. Porque con 12 años, pues bueno, todavía estás ahí. Pero ya te empiezas a enterar de alguna cosilla. Pequeña. Sí. Aquí hay 2 hermanas también que han lavado aquí, ¿verdad? Gracias, gracias por vuestro testimonio. Cuando dejaba una anécdota muy bonita. En septiembre, a últimos de septiembre, teníamos que ir a Puerto a lavar. Al puerto. Al río de Yubarro Se secaba y no llegaba agua. Había sequía. Esta agua se vacía para allá, no llegaba ya. Y era bonito también, pasamos un día majo, todos los vecinos. Con el carro y los bueyes a llevar la racolada. Pero pasábamos todo el día allí. ¿Sí? Pues tenías que traer un balde con agua caliente porque si no se quedaban las manos congeladas. Y a romper y meter el agua caliente, fría. Pues... Así de todo. ¿Para secar en invierno? Luego la llevábamos a casa. Claro. Con la chimenea. En los bordes, donde sea, va a secar. La raza, en este caso, que me pareció curioso. Y claro, eso que habéis dicho, por ejemplo, de que los paños que manchaban el agua y todo esto, pues sin embargo, ellas decían que las mujeres eran muy cuidadosas y cuando iban al lavadero, ese tipo de manchas tan insolentes que ellas consideraban y difíciles de quitar, ya las habían lavado en casa y de ahí viene los trapos sucios se lavan en casa. Eso me dijeron como curiosidad, es decir, que para cuando iban al lavadero llevaban esa ropa ya bastante manejada desde casa para no dar que hablar en el lavadero entre ellas, porque también había... Como un motivo de vergüenza. Sí, como un motivo de vergüenza lo contaban Ah, y ellas. todas que sangraban. Sí, no, pero así lo comentaban, o sea, Sí, mujeres de 80 y tantos años que a mí me llamó la atención y digo, coño, mira tú de dónde viene, como curiosidad. Sí, no, porque además tienes toda la razón, el tema de que la excusa higienista, que es la que se usa mucho en el siglo XIX, no, es que esto contamina, es que tal, realmente no tiene mucha razón de ser porque la práctica las mujeres iban más bien por ahí. Obviamente no iban con un pañal lleno de caca, no se iban a echarlo ahí al río. O sea, eso ya se repasaban las prendas en casa, te le llevabas el agua a casa, le pasabas ahí, había procesos que se hacían dentro de casa. Entonces se aprovechaban para dejarlo lo más limpio posible y luego lo que traían aquí estaba ya prácticamente, o sea, si es que era aclarar, más que nada aclarar, igual repasar alguna cosita que se te había quedado, pero vamos. Por eso es importante lo de señalar eso, gracias por la apreciación. Me llamó mucho la atención y sobre todo el refrán, ¿no? Claro, mira, los trapos sucios se lavan en casa. Hay muchos dichos y refranes, ¿verdad? Con el tema del lavado y... Sí, sí, sí. Aquí abajo.
van a bajar. A ver. Ya sé, como no sé cómo andan por estos caminos. Espera un poco, Rosa, espera. A ver cuántas amigas. Pues nada. Bueno, pues vamos. Hala, venga, nos vamos.